El ejercicio plantea cómo se implementaría y cómo se modelaría una clase usuario. Cuando hablamos de usuario, nos estamos refiriendo a una persona que va a interactuar con un sistema. Por ejemplo, un home banking, una banca online, un sistema de correo electrónico, casi que cualquier sistema que requiera que una persona se identifique ante él para poder operar. Nuevamente voy a usar la herramienta GenMyModel para que me ayude en esto. Aquí vamos a centrarnos específicamente en una clase, que es la clase usuario. Vamos a pensar entonces en las cosas más básicas que tiene un usuario de cualquier sistema. Ejemplo, cuando tienes que identificarte delante de tu banco, típicamente, o cualquier otro sistema, lo primero que siempre se te va a pedir es tu nombre de usuario. Y bueno, acá le podemos poner un tipo de datos si quisiéramos. Vamos a aprovecharlo. Un string, una cadena de caracteres. Otra cosa que tenemos es la contraseña, que también será dije, una cadena de caracteres. Y luego vendrán las cuestiones específicas de para qué te estás identificando. Imaginemos nuevamente que estés identificando ante un banco. Probablemente tendrás, por ejemplo, un atributo que sea las cuentas que te pertenecen. Que esto, veamos. O podríamos definirlo, bueno, no importa, dejémoslo así por ahora. Imaginemos que esto es todo lo que hay en el sistema, para lo que es el usuario, su contraseña y demás. Ahora pensemos un poco respecto de las operaciones que puede hacer un usuario. Hay algunas operaciones que son muy sencillas, que es cuando el usuario tiene que identificarse o cuando alguna otra clase que va a existir en este sistema necesite obtener información sobre el usuario. Una cosa simple es, por ejemplo, la operación típicamente get nombre usuario. El tema del get, el usuario en inglés, es casi que una convención, no es que necesariamente tiene que llamarse get, pero bueno, es la convención que tenemos. Si pensamos un poco en, dado que la función de este método será retornar el nombre del usuario, el tipo de datos que va a devolver tiene que coincidir necesariamente con el que definimos para nombre de usuario, en este caso string o cadena de caracteres. Lo mismo sucederá con el método getContraseña. ¿Sí? Ahora pensemos en tal vez otro método que tendrá el usuario, que sería el de, por ejemplo, crear una cuenta nueva o tal vez asociarle una cuenta. Vamos a decir, por ejemplo, esto significará que la cuenta que uno quiera asignarle a este usuario pasará a pertenecer al conjunto de cuentas que el usuario tiene. Podemos seguir pensando en una cantidad importante de métodos. Algo muy importante es pensar, todos estos métodos que vemos aquí, ¿son métodos públicos? ¿Son métodos privados? En principio yo diría que por lo menos todos estos son públicos. ¿Qué quiero decir con eso? Y sería tal vez muy poco útil que otra clase, pensemos en tal vez otra clase que maneje específicamente la operación de ingreso de un usuario al sistema, que es la que tendrá que hacer mínimamente la verificación de que los datos que este usuario está proporcionando sean reconocidos, que estén en la base de datos o el sistema que fuera para garantizar la autenticidad. Si esa otra clase no puede ser capaz de obtener el nombre de usuario y la contraseña, se le va a dificultar mucho hacer su trabajo. Tal vez podríamos pensar en algún otro método que fuese privado. Tal vez podríamos pensar en un método como ser generar contraseña, que lo que haría sería generar una contraseña completamente al azar. Esto tal vez tenga sentido en el momento que el usuario se crea por primera vez, pero no tiene mucho sentido
hacer esta operación pública. Para realizar la implementación en PHP voy a tomar simplemente mi editor de texto preferido. Voy a llamarle a este archivo usuario.php simplemente porque va a contener la clase usuario. Y vamos a comenzar. Uso la palabra clave class, como recordarás, para crear la clase usuario. En general también es una convención el nombrar las clases con su primera letra en mayúsculas. Abro la llave, voy a cerrar la llave aquí solamente para no olvidarme de hacerlo después. Y vamos a repasar de nuevo entonces qué era lo que esta clase tenía. Habíamos dicho que primero que nada tenía una propiedad que era nombre de usuario. Bueno, contraseña, la N va a ser un poco complicada en el contexto de PHP. Empecemos por aquí. Nombre de usuario y contraseña. ¿Qué te parece que deberíamos hacer con esto? Las variables, o sea, las propiedades nombre de usuario y contraseña, ¿deberían ser propiedades públicas o privadas? Yo generalmente trato de poner las propiedades privadas, por una razón sencilla. Si dejamos la propiedad pública, no tenemos ningún control sobre él. En el caso del nombre de usuario, algo tan simple como que seguramente nosotros que somos los diseñadores del sistema vamos a querer imponer ciertas reglas a los nombres de usuario. O sea, no cualquier palabra o cualquier cadena, mejor dicho, será un nombre de usuario válido. Algo tan simple como que se desea que los nombres de usuario siempre empiecen con letras del abecedario, no con números, no con espacios, barras o ningún carácter de esos. La mejor forma de asegurarme de que esas reglas se cumplen es mediante la visibilidad de las propiedades. Entonces, voy a decir que la propiedad de nombre de usuario es privada, al igual que la contraseña. Y vamos a poner también como privado el conjunto de cuentas. Entonces, avanzando un poco sobre la línea de lo que te estaba comentando recién, voy a empezar por decir que va a haber una función pública, un método público que se llame setNombreUsuario. ¿Por qué voy a poner un método público? Bueno, porque de otro modo, si la propiedad es privada, no habrá forma de poder accederlo y utilizarlo. Este método, te podrás imaginar, recibirá un parámetro, porque no quiero asignarle yo un nombre de usuario que se me ocurra. Quiero que se pueda desde afuera asignar el nombre de usuario que sea necesario. Por ejemplo, vamos a llamarle a este parámetro nuevo nombre. Lo que podrás notar hasta ahora es que escribir esto, que es un método de una clase, no dista mucho de escribir una función con cualquiera en PHP. Ahora es donde tal vez empiezan las novedades, que como habíamos dicho, la pseudo variable pesosDis es un puntero al objeto sobre el que se está ejecutando el setNombreUsuario. Eso en un momento lo voy a clarificar. Por lo pronto podemos decir que como pesosDis es un objeto de clase usuario, tiene todas las propiedades que se le acaban de definir. Entre ellas, nombre usuario. Si yo quiero que el nuevo nombre sea asignado al nombre de usuario del objeto este, lo que voy a hacer es... Bien, hasta aquí podrás notar que no estoy imponiendo ninguna regla sobre el nombre del usuario, pero tranquilamente podría hacerlo. Decir algo como vamos a suponer, voy a poner una regla un poco extraña, pero en definitiva sirve para ilustrar, que es que no voy a permitir nombres de usuario comenzados con la letra A mayúscula. Es decir, que si alguien intenta inicializar esto de esta manera,
simplemente el nombre de usuario va a quedar vacío. Bien, entonces ahora, ¿cómo se podría utilizar esta clase? Sencillamente voy a crear una variable nueva que nota que esta variable que estoy creando está fuera de las llaves de la clase, o sea, no pertenece a la definición de la clase. Es lo que llamaríamos el programa principal. New, usuario, nombre de la clase. Estos paréntesis los vamos a ver en un momento. Bien, a partir de este momento tengo dentro de mi variable pesos usuario una referencia a un nuevo objeto de clase usuario. Ahora entonces, por ahora lo único que tengo disponible es un método, es setNombreUsuario. Y voy a decir ¿sí? De este modo podemos ver cómo tenemos un usuario, un objeto usuario que ya podemos utilizar. Nota cómo en este momento, cuando estamos haciendo la invocación a setNombreUsuario, este objeto apuntado por pesosusuario es el objeto que va a ser referenciado a través de pesosDis cuando estemos dentro de la ejecución del método setNombre. De esa forma es como este parámetro Mauro se va a asignar a pesos nuevo nombre, que eventualmente va a terminar impactando en la propiedad nombre usuario del objeto pesosDis. ¿Cuál es ese objeto? Bueno, es el objeto pesosusuario. ¿Por qué? Porque es ese el objeto sobre el cual se está invocando el método setNombreUsuario. Por último, entonces, para que algo se pueda ver, voy a utilizar la función printrr de PHP, que si no la conoces lo que hace es básicamente volcar el contenido de un objeto. Tal vez podemos usar una un poco más ilustrativa, hacer varlamp. Y por último, para que la salida se pueda ver, voy a escribir un salto de línea. Para correr este programa, PHP, usuario PHP. Bien, esto que estás viendo entonces es la salida, que es un poco la representación en memoria de ese objeto usuario. Nota que lo que es un objeto de clase usuario, tiene tres propiedades. La primera propiedad es nombre de usuario, que es una propiedad privada, su valor es el string Mauro. Contraseña no está definida, al igual que las cuentas, por lo tanto tienen valor nulo. Vamos a ver qué sucedería si efectivamente cambio el nombre del usuario a uno que comienza en A. Puedes notar que el nombre de usuario efectivamente no fue asignado, ahora quedó completamente vacío. Eso es lo que sucede justamente gracias a esta pequeña validación. Y ahora entonces vamos a agregar algún método más, como ser el getNombreUsuario. Este método no recibe parámetros porque su único objetivo es mostrar hacia el exterior, o lo que llamamos proyectar, el contenido de una propiedad del objeto. Entonces ahora veamos por un momento qué pasaría si queremos acceder en forma directa a la propiedad. Vemos que nos da un error fatal. Lo que esperamos, que la propiedad nombre usuario no puede ser accedida en forma directa. Para eso justamente es que podemos hacer el nombre de usuario. Voy a dejar un salto de línea para que se pueda ver algo. Y ahí lo vemos correctamente.